esta situación, ¿en qué crees que va a quedar esta historia? ¿Cuáles son las consecuencias de esta historia? Mira, o sea, yo tengo mucho respeto por la institucionalidad y todos los procesos administrativos y judiciales que aquí se han descrito, pero yo creo que este es un problema valórico. Y uno se pregunta, yo ignorante, que no sé nada de leyes, a pesar de que estoy casado con un abogado, titulado, ya, no solamente en el papel, ¿Ya? ¿ya? ¿Cuál es la necesidad que los hijos de un señor con el amigo íntimo de ese señor se vayan a las Islas Vírgenes a hacer una transacción desde Santiago de Chile si no es para ocultarla? O sea, yo miro la cosa desde ese punto de vista, más allá de que si fue legal, no fue legal, hizo lo que tenía que hacer o no hizo lo que tenía que hacer. ¿Cuál es el propósito? Una cosa que tiene lugar en Chile, sobre un negocio de Chile, con chilenos que parten desde aquí hacia allá a hacer una transacción oculta, como dice el titular del Washington Post. Oculta. Aquí se esconde el dinero. Eso es lo que dice el titular. ¿Y sabes por qué puede haber sido que se quiso hacer allá? Porque si hubiesen puesto esa cláusula en Chile, conforme a la legislación chilena, tenía responsabilidad penal o administrativa. Claro, entonces, ese es, yo creo, el corazón del problema. Pero eso es tan contradictorio como el propio presidente, porque el presidente le preguntan por los paraísos fiscales en Ecuador y él dice que no, que hay que eliminarlos, debiesen desaparecer los paraísos fiscales. ¿Por qué? Se prestan para traficantes, se prestan para lavado de dinero, etcétera. Y después sale con cuando la Unión Europea se instala, lo primero que hacen es una línea directriz que cierra todos los vacíos impositivos posibles adentro de los 24 países de la Unión Europea. Bueno, el mundo no ha hecho eso. Y nosotros vivimos aquí en una especie de chip libre, impositivo. ¿Por qué? Porque no tenemos tratado de doble tributación con todos los países. Por lo tanto, uno hace negocios con un país y no con el otro, porque en el otro tienes que pagar 2 veces de impuestos, entonces triangulas la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Usan los paraísos fiscales para poder evadir efectivamente, porque allá pagas menos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que cuando una persona tiene, y yo voy a decir una cosa que a lo mejor no va a tener mucha aceptación, que a mí lo que me confirma esta transacción de fideicomiso ciego, porque yo le creo que él no sabía, o sea, yo creo que aquí no está la duda si él sabía o no sabía. El punto es de que en realidad Piñera es un empresario, no es un político. Él ha demostrado en esta segunda presidencia que de político sabe mucho menos que de empresas. Claro. Bueno, la gestión de la pandemia. El corazón de su existencia es el empresariado, es el negocio. Sabe, por eso que él estaba tan tranquilo hoy día. Porque él conoce tan bien los negocios que sabe perfectamente que no cometió un error legal. Pero lo hizo bien. Mira, en el caso de Lanchile lo hizo muy bien. Porque cuando se empezó a discutir si acaso había cometido algún error, él corrió a pagar la multa. Y pagó la multa 5 minutos antes que alguien le pudiera decir: usted, señor, hizo algo malo. Y dijo: no, a mí me multaron, yo ya pagué la multa. Entonces, él conoce los negocios mejor que lo que conoce la política. Ha demostrado no conocer bien la política, no saber bien, no interpretar bien al pueblo chileno. Cuando se mezclan los negocios con la política, ¿no hay conflicto de interés? No. Entonces, primero, él es empresario y sabe menos de política. Entonces, se nota, ¿no es cierto?, en el ejercicio de la política, su ignorancia respecto de esta, ¿no es cierto?, superposición de los negocios con la política. Y el hecho de que él hoy día haya dicho: yo no hice nada malo, me demuestra a mí que efectivamente él no reconoce el conflicto. Porque este no es un conflicto legal. Yo te aseguro que va a pasar por todos los tribunales y no van a encontrar ninguna cuestión ilegal. Porque hay un ejército de abogados seguramente detrás que lo pueden acompañar y pueden, en fin, justificar la cosa. Pero el problema ético ya se cometió. Es decir, aquí se fueron a otro lugar con la intención de... Sí. Y eso es lo que un político no puede hacer. ¿Claudio? Entonces, la consecuencia, lo último, la consecuencia. Yo creo que esto termina de sepultar a la derecha chilena. O sea, tiene una consecuencia política. ¿Por qué?
Porque bueno, al final de cuentas, ¿no es cierto?, está en la balanza. ¿Qué pasa? ¿Hay alternancia o no hay alternancia en el poder? Y si antes de ayer había duda por el error que había cometido Sichel, del cual a lo mejor se habría podido recuperar, hoy día yo creo que ya no existe posibilidad de que se recupere. O sea, lo salpica. Porque se termina de hundir, ¿no es cierto?, la autoridad moral. Es la autoridad moral la que es como cuando la Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, no vuelve del sur por el caso de su hijo, el error del escándalo de Cabal. Sí. Es exactamente lo mismo. Tú puedes decir, mira, no había nada ilegal, ¿verdad?, pero ella debería haber vuelto, debería haberse puesto ahí a cargo de la cosa, debería haber hecho una investigación inmediatamente y no lo hizo. Este es el equivalente del otro lado, ¿no es cierto?, en perder la autoridad moral y en terminar de sepultar a la derecha. Perfecto. Vamos a hacer el detalle, la bajada de cómo afecta esto a Sebastián Sichel si lo termina de sepultar. Pero en materia legal, bueno, algo claro lo han dicho nuestros invitados hoy día, Claudio. ¿Hay alguna posibilidad de que el presidente vaya a la cárcel o tenga que pagar algo por esto que estamos viendo? A ver, lo primero que se ha analizado es la posibilidad de que se haga una acusación constitucional porque varios diputados ya lo han anunciado. El problema que tenemos son los plazos de prescripción que establece la misma Constitución para este tipo de acciones, que son hasta 6 meses después de que abandona el cargo. Recordemos que esto ocurrió en Piñera 1, año 2010, y eventualmente está el problema de que los plazos para poder investigar este hecho estarían prescritos. ¿Qué es lo que tendría que hacer un jurista muy ducho? Que eventualmente los procesos de aprobación de este proyecto minero aún se encuentran pendientes y aún dependen del gabinete del presidente Piñera, y por lo tanto que busquen extender y que efectivamente los defectos, los vicios procesales se han cometido hasta el día de hoy, y que por lo tanto la acusación constitucional también podría vincularse a Piñera 2. Y ahí eventualmente habría que hacer una vuelta más o menos larga jurídica para poder ver si esa acusación podría prosperar. En una acusación constitucional sí se podrían ver esos temas valóricos o temas como habla la señora Marta, que tiene mucha razón, que ahí sí se le podría pasar la cuenta al hombre. ¿Por qué? Desde el punto de vista penal, primero tenemos un gran problema, que desde el punto de vista penal este acuerdo, este tercer pago y esta parte del contratito que venía con esta cláusula maldita, lo hacen en Islas Vírgenes, que está fuera de la jurisdicción chilena. Perdón, expliquémoslo de las 3 cuotas. Hay gente que nos puede estar viendo que dice de qué cuotas, de qué cosa. Sebastián Piñera le vendió a Carlos Alberto Délano Dominga, ¿cierto? Básicamente, en 3 cuotas. Básicamente no las era 2 primeras se pagaron y la tercera estaba sujeta a una cláusula. El 33% de la sociedad le pertenecía a 2 hijos de Piñera, y ese 33% se lo estaba vendiendo a su compadre La Vía, el Choclo Délano. Se lo estaba pasando, le estaba diciendo, compadre, te lo voy a vender. Pero en esa época Piñera, cuando iba a ser presidente, lo que hizo fue entregar todo esto a un fideicomiso ciego. Por lo tanto, él dice, ni yo ni mis hijos teníamos idea qué es lo que se iba a vender al famoso, al señor Délano. Eran terceras personas que estaban administrando la fortuna y que decidieron venderlo. Pero ojo, pero perdón. A ver, si yo dejo un fideicomiso ciego, le pongo regla y le digo, mire señor, por favor no haga esto, no haga esto, no haga esto. Quiere decir que o sea, me imagino yo que hay un mínimo. O sea, yo no le entrego la pistola a un gallo para decir anda a salir a la calle a matar. No, por favor, no, cuando estamos hablando de transacciones de millones de dólares. Entonces, si el fideicomiso ciego tenía autorización para usar las Islas Vírgenes o para usar los paraísos fiscales, el error es del gallo que instaló el fideicomiso ciego. Claro. Y el fideicomiso ciego tiene nombre y apellido, entonces me parece que el error está ahí de todas maneras. ¿Por qué se instala un fideicomiso ciego en el cual es posible irse a un paraíso fiscal? No, es el punto de un presidente de la República en ejercicio. Y yo, como soy mal pensado, me doy la vuelta anterior. Porque en esa época no se exigía el fideicomiso ciego para poder asumir como autoridad pública. Él lo hace en una señal de transparencia. Exactamente. No habrás querido ponerte el parche ante la herida sabiendo el buen negocio, porque este negocio fueron casi 250 millones de dólares. Si por 250 millones de dólares yo tengo que estar como presidente de la República y aguantar a toda la gente por 4 años terremoto y todo lo que pasó ese año, oye, es tremendo negocio, pues te embolsaste 250 millones de dólares producto de un negocio que hizo tu fideicomiso ciego. Y va encima quedaste bien ante todos porque tenía supuestamente transparente todo y tú no tenías nada que ver. Pero vamos por parte, volvamos al inicio. Tú hablabas de que la oposición estuvo a levantar una acusación constitucional que finalmente tú crees que no va a quedar en nada producto de... No están los votos. No están los votos. Pero más que eso tenías un problema de prescripción porque esto, efectivamente, la acusación solamente se puede entablar hasta 6 meses después de que la persona... Es que te quiero preguntar por algo que dijo el fiscal regional Emiliano Arias en El Mostrador, que dice que sí es posible investigar jurídicamente al mandatario apelando al rol que podría cumplir en el tema el fiscal nacional Jorge Abbott. Señaló lo siguiente: si le quisieran pedir medidas cautelares, habría que hacer un procedimiento de desafuero, o en el caso de que se quisiera acusarlo, existe la norma que cuando por el cargo de la persona se hace necesario, debería
asumir un fiscal nacional. Lo que se está vinculando acá es poder y medio ambiente, y es un tema absolutamente grave. Y el estar vinculado a una autoridad política de la más alta envergadura en Chile me parece gravísimo. Claro, pero hay que aclarar una cosa, es que la parte administrativa está prescrita. O sea, todo lo que tiene que ver con lo administrativo que hay acá, el eventual delito administrativo está prescrito, porque ocurrió en 2010. Pudiera quedar todavía un periodo, corrígeme Claudio, pequeño periodo de investigar la parte tributaria, ¿no? Un par de meses para poder investigar lo tributario, que probablemente no hay ninguna falla en lo tributario. Pero lo que se está acusando acá, la acusación política de fondo, es que el pago de la tercera cuota dependía de decisiones de Piñera. Y para mí me resulta poco creíble que el presidente no supiera, porque si él sabía que tenía inversión en este sector y que su gobierno iba a tener que tomar medidas, era necesario que supiera si seguía o no en la propiedad de la empresa, porque eso hubiera obligado a tener que inhabilitarse. Bueno, eran los hijos los dueños. Bueno, claro, pero son intereses coligados familiares, ¿no? Pero además de eso hay que agregarle una cosa, que la institucionalidad medioambiental en Chile es completamente discrecional. Si tú te vas a la institucionalidad medioambiental americana, tú te encuentras con un listado de números, hechos y números. Entonces dice, tal cosa 10%, tal otra 40%. Esos son los límites que son aceptables de. Aquí no. Aquí hay un comité de ministros que decide si esos números son aceptables o no, claro, para el caso A, para el caso B, para el caso, claro, C. Entonces, cuando se hizo la resolución sobre Dominga, eso fue lo que produjo, digamos, la controversia, porque si tú vas a tener inversiones internacionales, y sobre todo la gente que dice, mira, nosotros tenemos que tener reglas claras, porque si no la inversión no llega, bueno, ese es uno de los problemas. Claro. Porque si las reglas hubieran estado claras, el proyecto Dominga no pasa nunca, porque no cumple con todos los estándares. ¿Te fijas? Sí. Entonces me parece que la discrecionalidad de la autoridad medioambiental es la que está aquí en Chile cojeando. ¿Por qué? Porque no están establecidos los márgenes, ¿no es cierto? Donde tú puedes, no puedes. Es que no están establecidos justamente para que algunos puedan jugar y para que algunos puedan ganar. Si por algo tampoco es que la evaluación ambiental va dependiendo siempre del pronunciamiento de organismos que tienen relación con el gobierno. Siempre va a terminar con el decreto supremo, con los ministros. No en el caso de Estados Unidos, porque en el caso de Estados Unidos no me refiero a como el Banco Central, que tiene una cuestión independiente, o sea, que le dice, mire, usted le pasa tal cosa, tiene que hacer tal cosa. Hay que hacer un poco de memoria, Marta, con el tema de Dominga, que ha sido polémico siempre. El 2017, cuando era presidenta la ex presidenta Michelle Bachelet, el tema de Domingo le costó precisamente la salida de 2 ministros, cuando se rechazó este proyecto. O sea, siempre ha sido polémico. Porque es discrecional. Estamos hablando respecto a lo que pasó el 2010 con esta venta puntual del presidente, que él dice, yo no sabía nada, yo no tengo idea, no hay una firma mía. Por eso que yo creo que las únicas consecuencias de esto van a ser políticas, éticas y morales sobre la política. La política ya está en crisis, hay una crisis de representación, esto profundiza la crisis de representación y profundiza, ¿no es cierto?, la crítica de la población sobre la manera como funciona la política, diciendo son todos corruptos. Nosotros vamos a publicar el jueves, vamos a publicar el estudio Latinobarómetro, donde dice el 57% de los latinoamericanos dicen que los presidentes son corruptos. Esto refuerza eso. Claro. Confirma, aquí hay 11 presidentes de América Latina, entre los activos y los no activos, que están involucrados en estas operaciones. Si efectivamente el presidente Piñera reintegró esos $9.900.000 del país y pagó los impuestos, lo más probable es que efectivamente no se haya cometido ningún delito tributario para la ley chilena. Ya, pero ahí te quiero hacer un paréntesis, porque también está el tema de que los hijos son los dueños de ese porcentaje de Domingo, ¿no es cierto? Ya no, pues lo vendieron, se lo dieron al choclo. Estoy hablando del 2010. Sí. Ya, eran los hijos, pero ¿con qué plata eran dueños? Era con la fortuna de Piñera, con la donación de herencia en vida. Sí, y eso también conlleva un tributo. Sí, no, lo que pasa es que en esa parte no se van a caer ni no se olvidan. No, van a preferir pagar 1.000 millones antes de tener algún problema en eso. Claro. Y en las transferencias que hicieron lo que hacen es que tiene una sociedad de 1.000 millones y pone al hijo a cargo de esa sociedad de 1.000 millones y le transfiere el patrimonio, pagando los impuestos correspondientes. Eso no es el tema. Si el tema es que la Marta... Yo creo que no perdemos nada
con revisar. La Marta da el enclavo perfecto. Ellos se fueron a hacer afuera de Chile este tercer pago porque este tercer pago dependía de una cláusula que en Chile era ilegal. Era absolutamente ilegal. Afuera se transforma esto en un tema moral, ético, valórico, cuestionable, político, lo que tú quieras. Pero como el tipo paga los impuestos, ingresa esos $9.900.000 de Chile, elimina el problema del hito tributario y solamente queda el cuestionamiento de, oye, pero ¿cómo se te ocurre poner esta cláusula? Si la pregunta que tenés que haberle hecho al presidente era tan simple como, presidente, ¿cuál es su opinión respecto de la redacción de esa cláusula donde el pago del precio dependía de su decisión? ¿Qué opina usted de que se haya hecho esto? Es que la respuesta que dio hoy día es que él no sabía nada. Claro. Es que por eso te digo, pero es que él, no puede ser. No necesita haber sabido nada. Porque el hecho, la falta de ética está producido por el hecho que fueron a las Islas Vírgenes. El resto es irrelevante. Mira, el tema, Mauricio. Ya partiste con sí, mira, el tema que creo que es central es que hoy día nosotros como país no tenemos ninguna capacidad de impedir que esto se repita. Claro. Sea Piñera u otro, no tenemos ninguna capacidad de impedir que otra vez un empresario pague por fuera en un paraíso fiscal a un presidente para obtener de esa forma, digamos, de contraprestación una decisión política. Claro. Eso es lo que no tenemos hoy ninguna capacidad de impedir. Y eso es lo grave. O sea, ¿por qué? Porque cuando crearon esta institución... Yo creo que Piñera no corre ningún riesgo de ir a prisión. No me cabe la menor duda que tiene que haber cumplido con toda la normativa, al margen de que esa normativa hoy día en el mundo globalizado no sea suficiente. Porque eso es lo que ha ido sucediendo, se han ido actualizando las normativas y a medida que se va actualizando las normativas vamos encontrando la corrupción. De todas maneras, pero Mauricio apunta a algo que igual es relevante hacia el futuro. ¿Cómo se protege Chile de que esto no vuelva a suceder? Porque claro, está todo legal, podemos hacer el araquiri respecto de la actuación ética o moral del presidente, cosa que se ha conversado muchísimas veces antes. Pero por ejemplo hoy día el presidente dice varias cosas que me llaman la atención. Dice, bueno, justamente para evitar cualquier conflicto de interés, esto se vendió antes, esto se hizo antes, está todo dentro de la norma. ¿Cómo sabía él que esto se había hecho si el fideicomiso es ciego? Parece que es ciego. No está ciego. Es ciego, pero no es sordo, no sé, es raro. Y lo otro es que el presidente Piñera nos firma el acuerdo de Escazú. Y ese acuerdo es bien leonino y protege muchísimo el medio ambiente, y él da varias razones. Dice que la legislación chilena es suficientemente fuerte, que no tenemos para qué, que esto nos puede traer problemas con países limítrofes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué realmente no nos protegemos como país y no se firma ese acuerdo, ¿sabes Mauricio? Porque es caro. Porque, a ver, no te puedo dar una... Pero yo dije Mauricio. Bueno, mira, la verdad es que las explicaciones que da el presidente Piñera no parecen tan sensatas, ¿no? Si uno firma el acuerdo de Escazú, lo que se hace es que Chile se involucre en la defensa de los temas medioambientales y que Piñera diga que la legislación nacional habría que mejorarla y establecerla a nivel de Escazú, que es lo que dice él, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, lo que él está diciendo, mejor que la ley chilena sea como Escazú. Pero si vas a querer que tu ley chilena sea como Escazú, ¿por qué rechazas Escazú? Claro. Yo quería poner un ejemplo, porque también es otro caso en que no se investigan paraísos fiscales. Hace un tiempo atrás publicamos en el CIPER un reportaje donde mostrábamos que los dueños o los gerentes de las AFP tenían empresas y fundaciones en paraísos fiscales. Y sin embargo, la autoridad competente, que era la Superintendencia de Pensiones, decidió no investigar. Y la razón que dio para no investigar fue porque no aparecía en la tabla en la cual le preguntaban a los gerentes cuáles eran las empresas que tenían. O sea, una ridiculez. ¿Ya? Entonces, el problema que tenemos no es solo con la presidencia, sino que también con sectores críticos de la economía y de la sociedad. Finalmente, las AFP manejan las pensiones. Entonces uno se dice, bueno, ¿por qué el tipo que está administrando miles de millones de dólares de los trabajadores chilenos tiene una empresa en un paraíso fiscal? ¿Qué recibe ahí? Y eso es lo que no tenemos resuelto. O sea, debiera haber una ley que dijera, mire, los presidentes de la República tienen prohibido tener empresas en paraísos fiscales. Estoy inventando, ¿no? Claro. O determinados mecanismos que nos protegieran como sociedad de esta situación.